¿Qué tal? Mi nombre es Priscila Terrazas y voy a presentar las etapas del periodo probatorio y los medios de prueba. Comenzaré con los medios de prueba. El artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles estipula que existen varios tipos de prueba, que son la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento de la inspección judicial, los testigos, las presunciones, entre otros. Voy a explicar pues los 7 que me parecieron más importantes, junto con casos y ejemplos y además su fundamentación jurídica. Bueno, la confesión. En la confesión lo que pasa es que los sujetos de la confesión son las partes correspondientes en el juicio, es decir, que el actor del demandado, quienes reciben los nombres del absolvente, quien es que contesta las preguntas, y articularmente quien formula las preguntas. Es decir, que en este caso pues la persona es interrogada para que pueda confesar lo que hizo. Y algunos de estos casos que se podrán presentar pues sería el caso del homicidio, de la violación o de fraude, porque yo considero que en estos 3 casos pues la persona que hizo estos actos se vio involucrada de una manera ilegal y a través de pues del juicio se puede determinar lo que hizo. Un ejemplo también que puedo darles es una persona que mata a otra y que en algún momento de ira y que al darse cuenta de lo que ha hecho se dirige a la comisaría de la policía más cercana para prestar una declaración de lo que pasó. En ese caso pues cometió homicidio, pero pues él confesó, ¿no?, que realizó ese acto. Y la fundamentación jurídica de este medio de prueba está en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Específicamente está entre el artículo 95 y el artículo 128. También se encuentra en el Código de Comercio, en el artículo 1390 bis 41, que dice que la prueba confesional de este juicio se desahogará, es decir que pues ahora sí que se dice lo que en realidad pasó. El otro medio de prueba es el de documentos públicos. Los documentos públicos pues son expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o por fedatarios públicos. El artículo 129 señala que son documentos públicos aquellos cuya formación está encontrada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público recibido de la fe pública. Algunos ejemplos de estos documentos podría ser los documentos de identidad personal, que se trata de aquellos que acreditan pues la identidad de la persona, y otro tipo de ejemplo podría ser los documentos expedidos por el registro civil, ya que pues son documentos a los que cualquiera puede acceder. Y algunos de los casos que se presentan de documentos públicos más frecuentes pues son el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, la sentencia definitiva, y también se puede presentar otros tipos de documentos como lo es la CURP, el RFC. Y el fundamento jurídico de este medio de prueba está en el artículo 129 y 130 del Código Civil Federal. El artículo 129 ya lo mencioné, y el artículo 130 nos dice que los documentos públicos expedidos por autorización de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal del Territorio o de municipios que harán fe del juicio de la necesidad de legislación, que pues básicamente pues va muy ligado a lo que nos decía también el artículo 129. El siguiente medio de prueba que existe es el de los documentos privados. Los documentos privados son los que no son exhibidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por fedatarios públicos. Es decir, que son documentos ahora sí que meramente, como su nombre lo indica, privados, que nadie puede enterarse de ellos. Y
Bueno, algunos de los casos más frecuentes que se pueden dar sería, por ejemplo, un pagaré, un contrato de arrendamiento, una nota de venta. Esto se da mucho sobre todo en los contratos comerciales, o cuando estás haciendo alguna comercialización con alguien, pues es muy frecuente que se dé este tipo de documentos privados. Un ejemplo de esto sería un contrato de trabajo también, puede ser, o un contrato de prestación de servicios, ya que pues es algo que tú haces con la empresa y nadie se puede enterar. Y el fundamento jurídico de este medio de prueba está en el artículo 133, que nos dice que son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, y el artículo 136, que nos dice que los documentos privados se representarán originales y cuando se formen parte de un libro expediente legajo que se exhibirán para que se compruebe la parte señalada de los interesados. Bueno, otro medio de prueba que existe es el de los dictámenes periciales, que son documentos que contienen la determinación u opinión fundada de un perito respecto a los puntos sobre los cuales versa el desahogo de la prueba. Es decir, que sobre los puntos que se pretenden esclarecer con el dictamen, al final, sin embargo, está sujeto a objeción en cuanto a su valor y alcance. Algunos de los casos más frecuentes pues sería que haya un accidente de motocicleta, que haya un accidente de tráfico o que sea un procedimiento de una menor cuantía. Uno de los casos que encontré fue un caso de peritación real que sucedió y fue elaborado por un perito privado. Y pues básicamente se trataba de un letrado de la familia de un niño que falleció en un accidente. Entonces a través del dictamen pericial pues se pudo determinar ahora sí que el suceso de los casos, qué fue lo que pasó. Y el fundamento jurídico de este medio de prueba está en el Código Federal de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 220 bis, el cual dice que cuando el ocupado pertenezca a un grupo étnico indígena se procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador abandone el conocimiento de su personalidad. Otro medio de prueba que existe es el de inspección judicial. La inspección judicial es la prueba de reconocimiento, es decir, que es un medio de convicción directo a través de la percepción directa pero momentánea del órgano judicial sobre los lugares de personas u objetos relacionados con la controversia. Algún caso que les podría decir pues es que este tipo de inspección judicial ahora sí que está muy ligada a los hechos controvertidos, pero puede suceder que tales hechos puedan desaparecer, modificarse con el transcurso del tiempo o con la acción natural y sin estar de por medio un litigio. Un ejemplo que les puedo proporcionar es de las aguas contaminadas, ya que pues el juez puede observar vegetales marchitos, peces muertos, el agua con las manchas ocres y verdosas, el olor fuerte. Es decir, que a través de este medio de prueba pues ahora sí que se puede ver qué es lo que está pasando en el acto. Y el fundamento jurídico de esta inspección jurídica lo encontré en el primer tribunal colegio de noveno circuito, que nos dice que la prueba de reconocimiento o inspección judicial es un medio de convicción directo a través de la percepción directa pero momentánea del órgano jurisdiccional sobre los lugares, personas o objetos relacionados en la controversia. Bueno, y este primer tribunal de colegiado del noveno circuito hizo un amparo con la revisión de 6593 en Hidalgo Guerrero Reyes el 3 de junio de 1993. El siguiente medio de prueba es el de los testigos. La prueba testimonial se encuentra regulada en los artículos 165 al 187 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y básicamente pues un testigo es la persona
a la que le constan ciertos hechos, y se llama para que rinda una declaración ante un funcionario oficial. Es decir, que pues es la persona ahora sí que estuvo cuando los hechos se suscitaron, entonces él pues es citado a poder decir ahora sí que la historia de los hechos. Un ejemplo pues sería una persona que se llama Laura Torres, que cuando contrataron a una persona, ella pues estaba presente y ella vio que esta persona no tenía cédula profesional y aún así se le contrató. Entonces aquí se está cayendo en el delito de fraude, y pues ella puede dar testimonio acerca de lo que está sucediendo. Y finalmente, el último medio de prueba que me gustaría comentarles es el de las presunciones. Una presunción, según el autor Gómez, viene de la preposición latina prae y de un verbo sumo, de los cuales en conjunto significan tomar anticipadamente las cosas. En este sentido, la presunción jurídica debe entenderse como la inferencia o la conclusión que se tiene acerca de las cosas o de los hechos antes de que estos se demuestren o parezcan por sí mismos. Quiero aclarar que la mayoría de las presunciones que se encuentran en el derecho son iuris tantum, que significa que pues la legalidad de los actos administrativos que pueden ser desvirtuados por el interesado, demostrando que los mismos violan el orden jurídico. Y bueno, un ejemplo de esto sería los hijos nacidos durante el matrimonio, que se presume la paternidad del marido, o de los bienes muebles, se presume que pertenecen a aquel que tenga dicha posesión. Y el fundamento jurídico de este medio de prueba está en el artículo, del artículo 190 al artículo 196 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y también se encuentra en el Código del Comercio, el cual indica que la presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen en un hecho conocido para averiguar la verdad del otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda se llama humana. También me gustaría hablarles acerca del periodo probatorio. El periodo probatorio se divide en 5 etapas, las cuales son el ofrecimiento de la prueba. En esta parte, el órgano jurisdiccional pues da los medios de prueba, y aquí se constata lo planeado en el ITIS, que son las pruebas que deben llevar una concentración con los puntos establecidos en la demanda para que puedan prosperar. El segundo paso es la admisión de la prueba. En este momento de la etapa probatoria, el juez califica la procedencia de las pruebas ofrecidas. Aquí se debe tomar en cuenta la utilidad de los medios ofrecidos, así como el hecho en el que se han ofrecido en el plazo indicado. La tercera fase sería la preparación de la prueba. Aquí participan el órgano jurisdiccional de las partes y algunos terceros que dan citación a los peritos y testigos. Aquí se formulan los interrogatorios o pliegos de posiciones. Se fijan fechas para la celebración de las audiencias o diligencias. El cuarto punto sería el desahogo de la prueba. En este momento es cuando se da que ya se ha ofrecido y admitido las pruebas presentadas. Según el medio de prueba que se trate, así será el trámite y la naturaleza de los actos. Y finalmente el quinto paso es la valoración de la prueba. Dentro de esta etapa, como su nombre lo indica, el juez valora las pruebas ofrecidas por las partes. Como ya se había mencionado, deben ser enfocadas a los hechos que sean objeto de litigio, o en caso de que no se dé esta forma, podrán desecharse de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles.